Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra participación en nuestro webinar de hoy, que tiene una temática muy importante para los hoteleros, que es el impacto de las opiniones en los ingresos y también cómo escuchar a tus clientes podrá beneficiarlos. Hoy somos dos panelistas, como ya había informado José. Yo soy Manuel Richter, soy gerente de desarrollo de nuevos negocios para Trustio, que es una plataforma de gestión de reputación online dedicada a ayudar a los hoteleros a mejorar su visibilidad online. Haré una introducción a este tema y también les ayudaré con algunos datos importantes. Enseguida tendrán la participación de nuestro gerente de cuentas, que es Francisco Padilla, que es también responsable por ayudar a nuestros clientes en España y Gran Bretaña. Él les dará un poco recomendaciones y también mejores prácticas que les ayudarán a beneficiarse de los comentarios de sus huéspedes. En nuestra agenda de hoy veremos un poco de la experiencia del huésped, cómo empieza el viaje de búsqueda por un hotel y cómo todos los comentarios y opiniones afectan de alguna manera el comportamiento y decisión de reserva de un viajero. Reservamos también un tiempo para darles recomendaciones y ejemplos de mejores prácticas con este tema. Para empezar, quería hacerles una pregunta. Ustedes podrían pensar en una clasificación de importancia en una orden de 1 a 5, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores más importantes que los viajeros consideran para tomar una decisión de reserva, ¿no? Eh, Podrían pensar, por ejemplo, quizás la marca viene en primer lugar que el precio, o quizás las estrellas de un hotel hablan más que sus clientes, ¿no? Miramos un poco los resultados porque esto también fue un estudio conducido junto con Expedia. Y vemos, por ejemplo, que existen dos factores que hoy en día son los más importantes para los clientes, que es precio en primer lugar y en segundo la puntuación de opiniones. Esto nos hace ver, por ejemplo, exactamente qué comentarios hoy en día impactan todo el viaje del huésped, empezando en la fase de búsqueda. Sí, la experiencia del huésped hoy en día puede ser fácilmente separada en tres fases distintas y será siempre cíclica, es decir, irá a repetirse siempre para cada nuevo huésped o nuevo cliente que está interesado en un viaje, ¿no? Son ellas ahí búsqueda y reserva, la experiencia y sitio y también el feedback post estancia. Empezamos con la primera, en esta fase que es la de búsqueda y reserva. Aquí, por ejemplo, los viajeros ya son afectados por todos aquellos factores que hablaremos durante el webinar. Es decir, antes mismo de reservar una habitación, los viajeros hacen búsquedas, comparan precios, empiezan a leer comentarios y todo esto impacta también en su decisión de pagar más o pagar menos en una reserva, ¿no? Es decir, los huéspedes que hoy están dentro de vuestros hoteles ya tienen el poder de influenciar a otros que mañana quizás empiezan a buscar hoteles en vuestras regiones. La segunda es justamente, pasa después de elegir un hotel, el viajero también elige o ya imagina la experiencia que le gustaría tener, ¿no? Muchas veces crea una expectativa positiva de acuerdo con la página web del hotel, de acuerdo con los comentarios que fueron escritos por otros viajeros. Entonces, es importante que en esta fase el hotel esté lo más cerca posible de sus huéspedes y también ofrecerles una opción para comunicar problemas que tengan durante la estancia. Hoy en día hay algunas opciones de comunicación que facilitan esta experiencia, ¿no? Es importante decir, sea la opción que elijas, ellas te ayudarán a detectar huéspedes descontentos cuando todavía están en su hotel. Y así, por ejemplo, podrás poner soluciones durante su estancia. Estudios ya comprueban que 91% de los huéspedes prefieren informar sus problemas directamente durante su estancia en lugar de esperar hasta que no haya posibilidad para solucionarlos. Ahora, por ejemplo, es la oportunidad de resolver cosas, ponerlos en la marcha. Al final, cuando un comentario negativo ya está publicado en Google, por ejemplo, cualquier otra acción que llega ya llega demasiado tarde.
Es importante decir que aquí, cuando hablamos de feedback post-estancia, a quien me gusta decirle siempre que es como la fase de decir la verdad. Entonces, el huésped va a publicar exactamente sus experiencias positivas o negativas en distintos canales, pero también en la encuesta de satisfacción del hotel. Entonces, si hubo algún problema que el hotel consiguió resolver durante la estancia, seguramente el resultado de este feedback será positivo. Pero acuérdense que el contrario también puede pasar. Entonces, y como hemos dicho anteriormente, este es un ciclo cíclico, es decir, va a volver a repetirse en cualquier momento y con clientes distintos. Entonces, los comentarios escritos justamente en esta parte afectarán muchísimo a otros clientes que ya están, por ejemplo, empezando la fase de búsqueda por un hotel. Y ahí cuando pasamos a entender el ciclo del viajero, podemos entender también cómo estas opiniones impactan distintos comportamientos de reserva. Es decir, estos comentarios seguramente afectarán los resultados de sus ingresos. Ahí podemos mirar, por ejemplo, es un estudio que fue hecho por Expedia durante el año de 2019, que relacionaba, por ejemplo, la puntuación de los comentarios de un hotel con la percepción de los clientes que buscaban distintos precios. Y ahí, en base a esto, vemos, por ejemplo, que las calificaciones de los huéspedes pueden tener un impacto dramático en las percepciones y también en la disposición de pagar de los consumidores, en ambos extremos del espectro. Es decir, cuando hablamos del aspecto positivo, podemos ver que un aumento percibido en la marca del hotel a respecto de reputación es también decir que se puede aumentar el precio de la tarifa nocturna. También lo mismo pasaría de la parte contraria, entonces es decir, cuanto más baja es la reputación del hotel, menos dinero estaría el cliente dispuesto a pagar. Y ahí, por ejemplo, es un estudio donde se fue comprobado que existe, por ejemplo, 72% de posibilidad que los clientes valoren pagar mucho más por la calificación do que por la marca de un hotel, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, saben que serían afectados por la parte de comentarios y por la parte de la percepción de los clientes. Hoy en día se puede sí cobrar más cuando la reputación y calificación del hotel es mejor que sus competidores. Y ahí les hago una pregunta. ¿Ustedes sabrían decir cuánto podrían cobrar más que sus competidores en función de la reputación online que tienen? En algunas de nuestras investigaciones recientes, por ejemplo, encontramos que 95% de los viajeros leen reservas antes de tomar una decisión. Entonces, esto se destaca claramente que debemos estar muy atentos a todas las reseñas y calificaciones hechas por nuestros huéspedes en OTAs, en motores de búsqueda y también en nuestra propia encuesta de satisfacción. Encontramos también en nuestro estudio que más de la mitad de los viajeros prefiere, por ejemplo, leer reseñas resumidas. Entonces, cuando buscan un hotel, algunos cuando miran textos muy largos, ya lo descartan desde ahí, o por ejemplo, llenos de muchos comentarios del mismo cliente. Un otro hecho que muestra la importancia de sus comentarios, como ya hemos comentado, es que el 76% de los viajeros ya están dispuestos a pagar más por un hotel que tiene una puntuación de comentario más alto. Aquí, por ejemplo, les enseñamos el resultado del estudio de mi primera pregunta al inicio del webinar, donde pedimos a viajeros que clasificaran 6 variables y los resultados son muy interesantes. Por ejemplo, se observa de cerca, puede ver que en realidad, aunque existan personas que ubicaran a la marca del hotel como una variable de decisión importante, pero también si miramos el promedio de todas las clasificaciones, en realidad esta
La parte de la marca del hotel tiene una clasificación más baja que otras variables de decisión, reafirmando entonces que puntuación y precio en general son más valiosos para el cliente que la propia marca del hotel. Analizamos también en un par de estudios la importancia de los comentarios y según ellos, el grupo que sufre más impacto con comentarios hoy en día son los que llamamos los nativos digitales. Pero es interesante cuando hablamos nativos digitales, pero ¿qué es esto? ¿No? Es importante crear y entender la definición de ellos. Son ellos, por ejemplo, que llamamos hoy en día como los millennials o la generación Z, que es justamente los viajeros de 18 a 28 años, que es un grupo objetivo de jóvenes viajeros y también en muy poco tiempo se convertirá en el grupo más grande de viajes, que también ya tiene un gran impacto, por ejemplo, en la industria de hoteles. En general, este grupo hace búsquedas, deciden sus propias reservas, teniendo en consideración todo lo que los otros viajeros hayan escrito, ¿no? En diferentes estudios han llegado, por ejemplo, a conclusiones de que este grupo lee un promedio de 6 a 12 reseñas antes de tomar la decisión de compra. Ese es un estudio hecho por TripAdvisor, entonces casi al mínimo 80% de estos nativos digitales leen reseñas. Y los datos también muestran que reseñas para este grupo tienen un gran impacto en sus reservas y prefieren también páginas web de hoteles que muestren comentarios reales de sus clientes. Y vieron, por ejemplo, en este estudio que hoteles que tenían comentarios en sus páginas tuvieran también un aumento de conversión, de la tasa de conversión de un 270%. Esto es un dato muy interesante y muestra también la importancia de hacer que sus comentarios sean visibles no solamente en OTAS, no solamente en Google, pero también visibles en su propia página web, porque seguramente estos son clientes que buscarán información. En este estudio, por ejemplo, evaluamos la tendencia de este grupo de leer reseñas y la cantidad de reseñas que necesitan para tomar decisión. Si se acuerdan, yo hablé hace poco de un estudio hecho por Trastio del año 2017-18. 95% de los viajeros en general leen reseñas antes de tomar una decisión de reserva. Y el interesante con los nativos digitales es que de este grupo, 99% de ellos ya están acostumbrados a leer reseñas. De estos, 68% al menos leen 6 o más reseñas. Entonces, por lo tanto, se pasa mucho tiempo investigando, haciendo clic en los comentarios para encontrar más información, pero ¿qué importancia tiene todo esto para la decisión de reserva? Miramos, por ejemplo, que 83% de ellos dicen hoy en día que las opiniones de otros viajeros son importantes para la tomada de decisiones, ¿no? Si bien que ya sabemos nosotros que muchas OTAs y motores de búsqueda ya utilizan y ya están probando y utilizando contenido de comentarios ya hace años para aumentar las conversiones. Algunos hoteleros, lo que me sorprende aún, no tienen este tipo de información disponible en su plataforma de reserva directa, que hoy en día es su propia página web. Y ahí les pregunto también, que es interesante, ¿ustedes tienen disponible comentarios de huéspedes en su página web? No solamente tenemos que añadir esos comentarios en nuestras páginas, pero lo mismo deberán, los mismos comentarios deberán ser fiables. Y con este tema les dejo con mi compañero Francisco, que les explicará un poco mejor y les dará un poco más de ejemplos.
Hola, muy buenas tardes. Soy Francisco, gracias Emanuel. Y como ha comentado, vamos a seguir hablando sobre este estudio sobre los millennials y luego más tarde pasaremos a hablar sobre ejemplos concretos y recomendaciones. Entonces, ¿qué hace que una opinión sea fiable? Es decir, no cualquier opinión o comentario es importante y fiable para ese cliente potencial. Entonces, entre las cosas que más interesan e importan es el estilo de escritura, lo recientes que son, así como la cantidad de contenido detallado que ofrece. Por ejemplo, si un cliente va a su página web y encuentra comentarios del 2016 o 2017, esto puede crear sospechas que desde entonces no haya habido mejoras o buenos comentarios. O, por ejemplo, si estas opiniones enseñadas en su web tienen un contenido muy largo sin ser preciso y detallado, es probable que no ayude al cliente potencial a tomar una decisión. Por tanto, una de las recomendaciones es llevar a cabo encuestas propias y personalizadas, de manera que se pueda limitar el texto, se puedan añadir áreas y contenido específico y que lo pueda usar en su propia web para posteriormente influenciar ese cliente potencial. Entonces, ¿cómo enseñar estas opiniones anteriores del huésped? En este estudio a los millennials hemos presentado estas dos opciones que pueden ver en el escritorio y ellos o la mayoría han preferido la opción 1 por un 72%. Es decir, esto quiere decir que el diseño, así como la manera de mostrarlo, también puede influenciar a la hora de tomar una decisión. No solo lo que se enseña, sino también dónde se coloca esta información en su web, lo que puede provocar o incentivar la reserva directa. Entre la encuesta realizada a estos millennials, se ha preferido por la opción en la que se encuentra incrustado con la descripción y junto al precio del hotel, de manera que ese cliente potencial podrá ver desde un simple vistazo toda la información necesaria. Además de esto, finalmente se les pidió a los participantes que eligieran entre qué opciones eran las más relevantes para mostrar en su sitio web. En este estudio se les ofreció entre el propio portal de revisión de TUI, así como la agencia de viajes alemana Holiday Check, y el resumen de opiniones de terceros proporcionados por TrustYou. Y nuestro resumen, el de TrustYou, fue la opción preferida con un 44%, seguido por Holiday Check con un 33% y finalmente TUI. Una opción o la razón detrás de ello es por el contenido segmentado y específico que se ofrecía en él. Entonces, pasamos ahora a hablar sobre recomendaciones e implicaciones sobre cómo hacer que las opiniones afecten a estas reservas, es decir, cómo hacer una buena gestión de las reservas con la reputación online. La primera recomendación que ofrecemos es recopilar sus propias encuestas. Entre otras razones, la más importante es que cuando el huésped deja una opinión directamente sobre su marca y no a través de otras, el huésped tiende a dejar una mayor puntuación. Gracias a nuestros datos, podemos confirmar que el 85% de las opiniones dadas a través de encuestas internas han sido positivas, mientras que para los mismos hoteles, las OTAs, el valor promedio era menor que el de la encuesta interna. Entonces, es importante promover estas encuestas internas y conseguir un gran volumen. Otro punto importante es que la encuesta interna puede evaluar datos específicos sobre áreas concretas de su hotel. Por ejemplo, siendo transparente y enseñando esta información específica, ayudará a reducir opiniones negativas, ya que estas provienen de falsas expectativas no cumplidas. Es decir, al final, las opiniones negativas de los clientes provienen de falsas expectativas que se crean que al final no se cumplen. Es, por tanto, recomendable ser transparente y enseñar opiniones anteriores de otros huéspedes en el que señalan buenos servicios o buenas áreas y esta información promoverla en su página web para que el cliente tenga la información clara y precisa que le ayude a tomar
una decisión más rápida y que además concuerde con su expectativa. Otro punto a destacar, como ha dicho mi compañero, es que la marca del hotel no influye tanto en la decisión de reserva. Entonces, esto ayuda a que los hoteles no tan reconocidos puedan competir con las grandes cadenas. Entre los factores que sí afectan o que son bastante relevantes para los huéspedes potenciales son la ubicación y el precio. Por tanto, otra recomendación es evaluar estos dos aspectos para así recibir un feedback y poder mejorar. Además, evaluando otras áreas les ayudará a identificar áreas donde es necesario invertir y al final tener un buen retorno sobre esa inversión. Los clientes, cuando valoran un aspecto concreto, por ejemplo, la ubicación, como bien ha comentado mi compañero, están dispuestos a pagar un precio más alto por la estancia, ya que entienden que ese aspecto es muy bien valorado por clientes anteriores. Por tanto, analizando estos aspectos y mostrándolos en su página web, puede ayudar a incrementar las reservas directas y así reducir las comisiones. Entonces, vamos a pasar ahora a ejemplos que ponen ejemplos concretos que usan o ponen en práctica este tipo de recomendaciones. Por ejemplo, la cadena de hoteles NH usa widgets en su página web para ofrecer información relevante al huésped potencial. En este caso, usan un widget que es capaz de segmentar e identificar la valoración en función del tipo de cliente, así como ofrecer valoraciones sobre ciertas áreas específicas, como veis ver en el ejemplo, las camas o si es bueno para viajes business. De esta manera, el huésped que está en su web puede tomar una decisión de compra más rápida si así encaja con lo que está buscando. Aquí tenemos, por ejemplo, un comentario del vicepresidente de e-commerce acerca de nuestra herramienta y de las posibilidades que ofrece. En este caso, destaca las opiniones recopiladas por un tercero sin intereses específicos, como Chargeo, encajaba con su visión para ser más transparentes de cara a sus clientes y que la información que se mostraba era simplificada y resumida con los puntos más destacados, así como con sus fortalezas, ayudando a que el cliente que llegaba a su página web pudiera tomar una decisión más rápida. Otro ejemplo es Fraser's Hospitality, que lleva usando Chargeo desde sus inicios. Gracias a ello, han conseguido mantener un impresionante 87 sobre 100 durante tantos años, desde el 2005. Gracias a esto, consiguieron aumentar además un 60% las opiniones usando la encuesta interna. Gracias a esto, consiguieron llevar esta encuesta interna a la segunda posición entre las fuentes relevantes del feedback. Además, gracias al análisis que se realiza sobre las opiniones de toda su cadena, consiguieron mejorar la puntuación en el precio, en el servicio y en el wifi un 3%. Entonces, como podéis ver, estos simplemente son dos ejemplos de los beneficios que se obtienen con una buena gestión de la reputación online. Un feedback interno que posteriormente se coloca y es valioso en la página web para ayudar a tomar decisiones de huéspedes que llegan a vuestra página web, para así conseguir esas reservas directas y, por tanto, afectar y tener una mayor rentabilidad sobre las inversiones. Entonces, con esta última información hemos llegado ya al final de la presentación.